Hello, how it's going? ¿Cómo estáis? Bien, vamos a continuar con el tema, con la unidad 7, with the Five Kingdoms. Hicisteis unos trabajos, algunos muy buenos. Me gustaría mencionar el trabajo de Álvaro Lancho, que espero poder subir al canal, porque me parece muy bueno. Y otros muchos, que no son el de Álvaro también. Pero lo que sí que es cierto es que noté que en algunos había un pequeño error que tenemos que aclarar. Como sabéis, si habéis hecho, y sé que lo habéis hecho bien la tarea, hay 5 reinos: Animals, Plants, Fungi, Protoctista y Monera. Y algunos de vosotros habéis incluido a los virus en Monera. Quizás por aquello de que bacterias y virus son muy pequeños, pero en realidad esto no es así, es un error. Tenéis que saber que las bacterias y los virus son muy diferentes. Las bacterias sí son consideradas living things, seres vivos, pero los virus no. No, porque solo pueden realizar una sola función básica, que es reproducirse. Han perdido el resto de, o no han tenido nunca, mejor dicho, el resto de características de los seres vivos, y lo único que hacen es reproducirse. Veremos luego un poco cómo se reproducen. Se reproducen a través del huésped, de host, ¿verdad? Antes, en el libro, en la página 30, os viene lo que tenéis que saber: la estructura básica de un virus. Virus. El plural, viruses. El libro de texto os dice que los virus tienen una estructura mucho más simple que cualquier célula. Es decir, no son ni eukaryotes ni prokaryotes. Son virus. Así, no tienen los orgánulos que tienen las células. No tienen cell membrane, no tienen Golgi's body, no tienen ninguno de esos órganos. Simplemente tienen una parte externa formada por envelope, ¿vale? Una envoltura con proteins, con unas moléculas, proteínas, glucoproteínas, y luego una parte interior en la que no hay citoplasma, solo hay una capsid, una cápside, que contiene y protege de genetic material. Esta información genética puede ser ADN, DNA o RNA, ARN. Aquí podéis ver a la izquierda una molécula de ARN, RNA, y a la derecha una molécula de ADN, que ya la conocíais. Como veis, hay ciertas diferencias, aunque se parecen. El ADN son 2 cadenas enrolladas formando una doble hélice. Sin embargo, el ARN, por su parte, solo tiene una cadena. Es más sencillo. Very well. Ya sabemos cómo es la structure of a virus, es decir, cómo es la estructura de un virus. Es muy sencilla. Ya sabemos que los virus no están formados por células. Vamos ahora a trabajar con un ejemplo de un virus que, por desgracia, todos conocemos porque lo estamos sufriendo. Es el coronavirus o SARS-CoV-2. Este virus y la enfermedad que causa, COVID-19, pues esto no es el virus, sino que es la enfermedad. Podríamos observarlo en 3 dimensiones y ver cómo, al menos la parte exterior, se aprecia muy bien en esta animación. Como veis, hay una parte exterior con proteins o glycoproteins, y también lo que veis en rojo, esto que veis aquí en rojo, es the envelope. Esta es su forma tridimensional. Si pudiésemos ver en su interior, cuando entra dentro de una célula, se está reproduciendo, reproduction, ¿vale? Así es como se reproduce. Hackea el núcleos de las células, de nuestras células, y lo transforma en una fábrica de virus. Eso es lo que se llama, insisto, virus infection.
Los virus también siguen un proceso que se llama Natural Selection o selección natural que veremos hoy. Pero antes de ello, vamos a trabajar con un aspecto anterior que aún nos falta por ver. ¿Qué es una especie? Hemos visto que Kingdom es the largest, el más grande de los taxones, de los grupos taxonómicos en los que se clasifican los seres vivos. Pero es interesante porque es el último de los escalones casi, si no contamos otros como subespecie. Saber definir muy bien, es muy importante saber definir muy bien qué es especie. Vamos a escuchar el libro digital, esto lo podéis hacer en vuestra casa. 2. What is a species? A species is a group of organisms that can reproduce with each other and have offspring that are fertile, descendants that can also reproduce. Por tanto, una especie, species, is a group of organisms, es decir, es un grupo de organismos that can reproduce with each other, es decir, que se pueden reproducir entre ellos y que esa reproducción da lugar a offspring that are fertile, es decir, offspring es descendencia, que sea fértil. Los descendientes, los hijos, los cachorros, lo que nazca de ese cruce, tiene que ser fértil, tiene que poder reproducirse a su vez. Tigers and lions are different species. Es decir, los tigres y los leones son diferentes especies. En principio, no se pueden reproducir entre ellos. Sin embargo, de manera artificial, en un zoológico, a veces se juntan para formar hybrids, es decir, híbridos. Esta descendencia no es fértil y no cumple con la selección natural que veremos después. Pero que sepáis que sí que se pueden juntar un macho de león y una hembra de tigre y dar lugar a un ligre, liger. Asimismo, también se pueden juntar un macho de tigre y una hembra de león y dan lugar a un tiger o tigón. Este híbrido, que podéis ver en este vídeo, que os voy a dejar en el enlace de National Geographic, suele tener un tamaño, como veis aquí, mucho mayor que el que tendría normalmente un león, un cachorro de león y mucho más que un tigre. Esto ocurre porque entre las leonas es un mecanismo dentro de la selección natural para que sus crías no sean demasiado grandes por el impacto que esto tendría en su capacidad de alimentarse y en el grupo. Sin embargo, los tigres, las tigresas, no tienen ese mecanismo de adaptación natural, con lo cual el hijo de una tigresa, un tigre, tendería a crecer a un tamaño mucho mayor, como habéis podido ver en la imagen inicial. ¿Veis? Esto sería la tigresa, la madre, y esto sería mucho más grande. Es un hybrid, es un sow-bred hybrid, quiere decir que es un híbrido creado en un zoológico y por lo tanto es una selección artificial, no natural. Polar bears and brown bears son dos especies distintas también, pero son el mismo genus, el mismo género, ¿de acuerdo? Es el siguiente nivel. Esto os lo cuento porque tenéis que saber lo que es la binomial nomenclature, es decir, la nomenclatura binomial, el nombre científico. En vuestros trabajos, algunos habéis utilizado esta nomenclatura binomial. Me habéis puesto, por ejemplo, Ursus arctos, que es el oso pardo. Ese es el nombre científico. Ese nombre nos permite a los científicos de todo el mundo
ya que no todos llamamos a los animales o a los seres vivos con nuestro propio vocabulario específico del idioma, pero ese nombre en latín, compuesto por dos palabras, permite a todos los científicos y a todas las personas saber de qué especie estamos hablando en cada momento. La primera palabra se refiere al género, genus. Os lo pongo en azul. Por ejemplo, en el lince, Lynx pardinus, lynx es el género. Sin embargo, la segunda palabra se refiere a species, ¿de acuerdo? A la especie. Por ejemplo, si decimos Lynx pardinus, estamos hablando de una especie, la especie del lince ibérico. Como veis aquí, Iberian lynx. Como sabéis, el ser humano, human beings, are animals. Es decir, los seres humanos son animales. Si representásemos el árbol de la evolución humana como si fuese un árbol, estos se llaman árboles filogenéticos, podríamos ver que somos parte de una rama en la que estarían Homo sapiens, Homo es el nombre del género, genus, somos nosotros Homo, y todos los que están aquí, ¿de acuerdo? Luego veremos alguna especie dentro de ese género, Homo, y el resto. Hasta hace 6 millones de años en el pasado. En este árbol un poco diferente de la evolución del ser humano o de los homínidos, vemos que Homo sapiens estamos ahí. Hay un error en este árbol. Está muy bien porque se ven varias especies y varias especies del género Homo, genus. Todas ellas tienen dos nombres, ¿veis? Y se diferencian, por ejemplo, especie erectus, Homo erectus, especie habilis, Homo habilis. Y nosotros Homo sapiens. Sin embargo, este diagrama, la paleoantropología es una ciencia que está en crecimiento. Entonces, este diagrama es anterior a que se supiese que Homo neanderthalensis no es una especie diferente. It's not a different species. It's the same. Son también Homo sapiens. Si os fijáis también, un poco más alejado, pero dentro del mismo árbol, estaría el chimpancé. El chimpancé. El chimpancé es el animal vivo más cercano a nosotros. Chimpancé. Pero si nos fijamos en su nombre científico, scientific name, sería Pan troglodytes. Es decir, su género, Pan, no es el mismo que el nuestro, pertenece a un diferente género, que es el nuestro es Homo. Si pasamos de página, en la página 29, el libro nos habla de la Natural Selection and Evolution. Esto es muy importante. Nació, bueno, entre otros, el más famoso es Charles Darwin, uno de los científicos más importantes. Y su teoría fue la teoría de la selección natural, Natural Selection. Este proceso de selección natural produce que los seres vivos, the living things, evolve. Evolucionar es cambiar para estar más adaptado al medio en el que vivimos. Los seres vivos están muy bien adaptados a su hábitat. En el diagrama de abajo podéis ver the different stages of evolution by natural selection. Y es muy, muy importante este esquema, ¿de acuerdo? Muy, muy importante. Esas stages, es decir, esas fases, son variation, superprediction, natural selection and change. Y os las tenéis que saber muy bien. La primera fase es una fase de variación. Los individuos no son idénticos, es decir, hay una diversidad. Algo que es diverso, diversidad, es algo que no es igual. Como veis, hay conejos de color claro y conejos de color más oscuro.
pardo o marrón. La segunda fase es super production, es decir, superproducción. Hay suficientes resources in nature, es decir, hay suficientes recursos en la naturaleza, pero aunque sean limitados, es decir, hay suficientes recursos pero son limitados, pero sí van a permitir que la población de conejos crezca, ¿vale? Y haya más conejos, aunque van a estar, como dice el libro, compitiendo entre otros. ¿Por qué compiten los individuos de una misma población? Pues por la comida, por tener una pareja, mate. La tercera de estas fases es natural selection. En ella, algunos individuos pueden tener unas ciertas características que les ayudan a sobrevivir. No siempre sobrevive el más fuerte, que se suele decir, sino el mejor adaptado. Esto es importante que lo entendáis, ¿de acuerdo? Sobrevive el mejor adaptado. Ya veremos con un laboratorio virtual qué quiere decir esto. Pero, por ejemplo, estar mejor adaptado para un conejo puede ser camuflarse mejor, porque entonces un posible predator, un posible depredador, no lo vería. Vería antes a otro conejo, que en lugar de tener un color más oscuro, como el del terreno, pues por ejemplo fuese blanco. Y el águila lo vería más fácil y sería el conejo que cazaría primero. La última de las fases es change. Según van pasando generaciones, generaciones y generaciones, hijos y nietos de estos primeros conejos que se fueron reproduciendo y luego sufrieron un proceso de selección natural porque estaban mejor adaptados. La última de las fases es ese cambio, ¿vale? Cambian y la población tiende a ser de un color, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, tiende a ser de un color que les permita camuflarse mejor. Este cambio depende del hábitat, es muy importante. Si estuviésemos en un hábitat ártico, por ejemplo, entre nieve, los conejos blancos se verían peor. Por lo tanto, ese rasgo sería el que tendería a heredarse por su descendencia. Y la población, en lugar de ser mayoritariamente parda o marrón, sería mayoritariamente blanca. No obstante, antes de pasar al laboratorio virtual con el que vais a entender muy bien todo este proceso de Evolution by Natural Selection, propuesto por, como os digo, Darwin, la teoría, y corregida actualmente en lo que se llama neodarwinismo, es importante también haceros notar un pequeño error que hay en el libro. No es que sea un error, sino que el libro probablemente sea anterior a las últimas investigaciones científicas. En el libro dice que de un solo microorganismo, ahora tenemos billions of species, miles de millones de especies. Esto no es totalmente cierto. Podríamos ver que recientes investigaciones realizadas por algunos científicos y publicadas en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, se han encontrado microfósiles en Canadá que podrían tener entre 3,77 y 4,29 miles de millones de años, es decir, más que lo que pone nuestro libro. Mandar esta semana Homework 1, es muy sencilla, solo tenéis que hacer, y además ambas tareas yo creo que son muy guays, solo tenéis que hacer lo que dice el enunciado. Answer this mysterious question while describing the 4 stages of natural selection. Es decir, esta misteriosa cuestión, que no sé si os habéis preguntado alguna vez, why do giraffes have long necks? Es decir, ¿por qué las jirafas tienen los cuellos largos, el cuello largo? Lo que es importante es que respondáis a esta pregunta describiendo las 4 fases de la selección natural. Es decir,
como podéis consultarlo en el libro, son first one, diversity, 2, superproduction and competition, 3, natural selection, and 4, changes in population. Eso es importante, en la población, no en el individuo. Pero no es solo copiar lo que viene en el libro, sino es adaptarlo para poder responder a esta pregunta tan interesante. Bueno, la primera pregunta que os tendréis que hacer es, ¿siempre las jirafas han tenido el cuello tan largo? ¿Y por qué lo tienen largo? La verdad es que la respuesta es apasionante. Yo os lo voy a explicar primero en español para ayudaros a hacer la tarea, pero luego lo vais a tener que escribir vosotros en el cuaderno, redactar bien redactado, con sus dibujos, y luego a subirlo o anexarlo al Classroom. Al principio, hace 15 millones de años, los antepasados de las jirafas, en realidad no tenían todas el cuello largo. Unas tenían el cuello corto y otras tenían el cuello largo. Por tanto, se cumplía la primera fase de la selección natural, variation, diversity. Con el paso del tiempo, en la sabana, con sus recursos, las poblaciones fueron aumentando y aumentaron tanto las de cuello largo como las de cuello corto. Pero es ahí donde aparece competition, es decir, empiezan a competir. ¿Por qué compiten estas jirafas entre sí mismas y con otras especies? Pues por la comida, food, por el espacio o el hábitat, living space, por el agua, water, por pareja, mates, entre otras cuestiones. En la siguiente fase, aquellos que estaban mejor adaptados, the fittest, los mejor adaptados, sobrevivieron. Eso es lo que se conoce como survival of the fittest, la supervivencia del mejor adaptado y no del más fuerte, the strongest. No siempre. Vamos a ver por qué tener el cuello largo puede significar estar mejor adaptado que tener el cuello corto. Para eso tenemos que irnos a ver cómo era el hábitat, o cómo es actualmente también, el hábitat de las jirafas. Bien, esto es una fotografía de la sabana africana, ya lo sabéis. O ya habréis visto más imágenes de este bioma. Lo que veis aquí es un árbol característico de esta zona, que se llama acacia, acacia. Este árbol presenta unas características muy peculiares. Como sufre el consumo o la predación de muchos herbívoros, no solo jirafas, también gacelas o también, como podéis ver aquí, elefantes, los árboles, que también sufren un proceso de selección natural, tendieron a tener un tronco muy largo y que la copa, with the branches, con las ramas, and leaves, hojas, está elevadas del suelo. Fijaos que un elefante tiene un tamaño importante, ¿vale? Pero el tronco es altísimo. Por tanto, ahora ya entendemos por qué tener el cuello alto puede significar una característica que adapta mejor o que favorece a las jirafas, ya que van a poder alcanzar las ramas más altas, alimentarse mejor y reproducirse. Esas van a ser las que tiendan a reproducirse más en la población, como digo, mientras que las de cuello corto no van a poder nutrirse y no van a poder reproducirse. Y así, poco a poco, al cabo de los años, muchos años, como digo, desde hace 15 millones de años fue esta evolución, no se sabe exactamente cuándo, las poblaciones van cambiando y solo habrá, o se favorecerá que haya, jirafas con el cuello largo, ¿vale? La descendencia de offspring tenderá a esta variación, esta característica, este rasgo beneficioso para ellas. Con que me expliquéis un poco esto que os he dicho sería suficiente, es decir, a apuntar cada una de las fases de la selección natural y ir explicándola con sus dibujos en el cuaderno, insisto,
ir explicando cada paso. Primero había variación, los había con el cuello pequeño y con el cuello largo. Luego hubo una superproducción y una competición. Luego una selección natural. En este caso no fue tanto un depredador como en el caso del libro de los conejos, sino simplemente la posibilidad o la capacidad de nutrirse. Y por último, ese cambio, change, en las poblaciones. Con eso es suficiente, con esta información que os doy en el vídeo, pero aquellos que quieran entregar un mejor trabajo, os recomiendo que visitéis esta página. ¿Vale? Está toda en inglés y anota o aporta información muy profunda, muy avanzada. Entonces no es necesario que todos lo leáis, es optativo, es voluntario. Aquellos que realmente quieran hacer un trabajo mejor o les parezca, como a mí, súper interesante saber cómo, o saber responder mejor cómo las jirafas fueron cambiando su cuello poco a poco. ¿De acuerdo? El laboratorio virtual lo dejamos para la tarea de más adelante en la semana y esta es la tarea que tenéis que hacer para esta semana. Ya estoy con muchísimas ganas de ver vuestros trabajos. Un saludo, adiós.